es uno de los problemas graves que tiene el país, que se da en un pequeño grupo de la población, pero es importantísimo. ¿Cómo estás, Anthony Delgado, doctor Anthony Delgado, que es el vocero científico de Roche? ¿Cómo estás? Hola Bernardo, no, pues la verdad muy feliz de estar por acá para hablar de un tema tan importante como es la nefritis lúpica. Exacto. A ver, primerito, cuéntame, ¿qué es la nefritis lúpica? Comencemos por ahí, es decir, para mí es un poco chino, pero creo que para la gran mayoría, pero cada vez aprendemos, obviamente, y esa es una ventaja de estas entrevistas. Nefritis lúpica. ¿Lo digo bien, además? Sí, totalmente correcto. O sea, pues básicamente la nefritis lúpica es la complicación más frecuente del lupus, ¿no? Quizás has escuchado de lupus, pues ahorita estamos hablando de una de las complicaciones más frecuentes y te diría las más devastadoras de lupus como tal. Lupus resumiría cáncer a la sangre. No, el lupus es una enfermedad autoinmune, básicamente para ponértelo en términos pues aterrizados. Sí. Nuestro sistema inmune tiene algún tipo de desregulación en donde comienza a atacar nuestros propios órganos, ¿no? Entonces es totalmente diferente al cáncer. El cáncer pues viene de células malignas que se relacionan, por ejemplo, con el tabaco, en el cáncer de pulmón, etcétera, y van creciendo masas. En el lupus realmente nuestro propio sistema inmune, nuestras propias células comienzan a atacar a nuestros órganos y pues esto es lo que desarrolla pues esta nefritis lúpica. Vamos con el lupus primero para ir entendiendo. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad autoinmune en el Ecuador, en el mundo? No sé cuál será. Alrededor de 4.000 pacientes actualmente están diagnosticados con lupus acá en el Ecuador. En el Ecuador. Sí. De más o menos 18 millones de personas, ¿cuál sería la prevalencia o un porcentaje? Bueno, menos del 1%, por supuesto. No, estamos un poquito más arriba, estamos sobre el 10% de prevalencia de lupus. En el Ecuador no puede ser. Pues. No me dan los números. Eres médico, pero yo soy medio matemático. Es decir, de 18 millones a 4.000 diagnosticados, no creo que sea eso, pues definitivamente. Porque 10% sería una barbaridad. 10% de prevalencia en el Ecuador sería, escucha, ni la gripe creo que sería es tanto, pero bueno. Pero hay alta prevalencia de esta enfermedad de lupus. Sí, y alrededor del 50% de estos 4.000 pacientes desarrolla la nefritis lúpica. Y ahora vamos, sabemos de qué es el lupus. ¿Y qué es la nefritis? Tengo entendido que es una enfermedad renal. Sí, mira tú que como te digo que el lupus básicamente son los anticuerpos que atacan a tu propio organismo. El riñón pues es probablemente el más afectado, ¿no? Entonces estos anticuerpos básicamente se depositan en el riñón. Tú sabes que el riñón funciona como un colador de café, ¿no? En donde básicamente exportamos todos los líquidos y pues todas las toxinas del cuerpo y el cuerpo se queda con las proteínas, con lo que realmente necesita quedarse. Entonces, lo que sucede en el lupus, en la nefritis lúpica, es básicamente una inflamación del riñón por el depósito y el ataque constante de estos anticuerpos. Entonces, el riñón se inflama y se cicatriza, ¿no? Y eso podría llevar a que los pacientes de nefritis lúpica puedan llegar incluso a tener diálisis. Claro, de hecho ese es el mayor problema, ¿no? Y lo que quizás nosotros queremos evitar, ¿no? Teniendo en cuenta el costo de la diálisis, la deuda del gobierno y sobre todo, pues hay un tema muy importante que quizás no lo conversamos y es que estas pérdidas de las células renales o este daño que sucede en el riñón es irreversible, ¿no? Esto no es algo como no sé si has escuchado el hígado, por ejemplo. El hígado se regenera, entonces nosotros podemos donar la mitad de nuestro hígado y nuestro hígado se va a regenerar. Esto no sucede en el riñón y esto es lo que lleva a casi el 30% de estos pacientes con nefritis lúpica, en alrededor de 5 a 10 años los va a llevar a diálisis. Wow. Y ahora, la primera terapia biológica de precisión capaz de detener el daño renal por nefritis lúpica. A ver, cuéntanos cuál es esta terapia biológica. Si biológica significa que no es una terapia invasiva, que no entra a los cirujanos. Sí, básicamente significa eso, pero también significa que viene derivada de un propio anticuerpo humano, ¿no? Entonces es un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿no? Ahora todas estas medicinas de precisión básicamente lo que hacen es formarse a través de una proteína humana para que el cuerpo no genere estas reacciones infusionales que le llamamos, ¿no?
Entonces, para que básicamente el cuerpo humano no destruya el medicamento que esté intentando salvar. Como detalle, obviamente se ha hablado mucho de las células madres y los plasmas. Células madres y plasmas tienen que, para que funcionen, tienen que ser de uno mismo. Células madres propias, plasmas propios. En este caso, entiendo que no es un asunto propio, no es una molécula propia, pero sí es, utilizaste una palabra, humanizado. Humanizado, sí, humanizado. Aquí, para quizás no desviarnos tanto, estos biológicos a veces son, digamos, replicados a través de una proteína de ratón, a través de, pues, proteínas sintéticas, pero en este caso este anticuerpo está, digamos, creado a través de una proteína humana para mitigar un poco el rechazo de este tipo de medicamentos. Te pido un favor, Sote. Verás que la gran mayoría de los amables cibernautas radioescuchas no somos médicos, no somos técnicos, así que tal vez te estás acostumbrado, de hecho es así, me parece muy bien, para hablar con los médicos, pero nosotros no somos médicos, así que andanos explicando con manzanitas, así bien sencillito, acerca de esta terapia biológica. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo es? ¿Se toma antes de qué? ¿Cuál es la forma? Mira, aquí tenemos grandes problemas, ¿no? En estos pacientes con nefritis lúpica, ellos ya reciben un tratamiento, que es un tratamiento oral y un tratamiento intravenoso, ¿no? Cuando se les diagnostica la nefritis. ¿Para la nefritis o también para el lupus? O para los... Para esto aquí, solo para la nefritis y para el lupus. Consecuencia del lupus. Para el lupus son otros medicamentos. Y para el lupus son otros medicamentos de base, ¿no? Entonces ya te imaginas cuántos medicamentos estos pacientes más o menos están tomando, ¿no? Entonces acá este anticuerpo monoclonal viene a ser una infusión que pues al paciente se le pone cada 6 meses durante un periodo de 2 a 3 años, ¿no? Y se acaba básicamente la medicación. Entonces, tú dices, se le pone, ¿significa que es una inyección o es una especie de suero? Es una especie de suero, podemos decir, es una infusión que se le tiene que poner pues cada 6 meses al paciente. Y eso hace que se pueda evitar que el riñón siga afectándose, siga sí. Contaminándose y obviamente pierda sus funciones. Totalmente, y si volvemos a la analogía del filtro de café, ¿te acuerdas que te decía que así son los riñones, no? Exacto. Lo que básicamente viene a hacer este medicamento es a limpiar todo este filtro de café, ¿no? Para que pueda otra vez el riñón recuperarse y toda esta inflamación que estaban provocando estas células o estos anticuerpos que yo te digo se llaman linfocitos B, básicamente viene a eliminarlos por completo para que el riñón quede libre y ya no tenga esa inflamación sostenida y previniendo este daño renal y que el paciente pues vaya a una diálisis en el futuro. Y eso es el punto, evitar de que vaya a diálisis, evitar que siga afectando. Y es confirmado, funciona, es decir, es un medicamento nuevo de lo que tengo entendido, pero se ha hecho las pruebas como para que se confirme de que tomando este medicamento en base a una especie de suero, el riñón vuelva a estar así, como dicen, hecho un overhaul. Tal cual, sí. Y de hecho, pues, este medicamento ya estaba, digamos, en la línea de hematología, ¿no? Se lo utilizaba para linfomas, para otro tipo de medicamentos, pero el año pasado, de hecho, apareció este nuevo estudio en el cual, pues, se estudiaba el rol de este medicamento en la nefritis lúpica, ¿no? Entonces, este estudio fue realizado en diferentes países, en un estudio que recluta, digamos, diferentes pacientes con nefritis lúpica, incluyendo pacientes de acá de Latinoamérica. Entonces, lo que hicieron fue verificar si realmente funcionaba en todas estas poblaciones versus el tratamiento que ya los pacientes actualmente, digamos, están siendo administrados, ¿no? Y el resultado ¿Y en Ecuador ya se están administrando algunos pacientes? Sí, de hecho, hace un mes tuvimos ya nuestro primer paciente en Quito, en donde pues realmente le fue maravilloso al paciente. A ver, nuestro primer paciente al que le empezaron a poner este suero o al cual ya le cerraron el ciclo, porque me decías que es 3 años, ¿no? Sí, no, recién comenzamos porque la aprobación la tuvimos recién este año, por eso recién estamos hablando, es que todo esto es muy nuevo, ¿no? Te digo, el año pasado recién salió el estudio a nivel mundial con los resultados finales, que realmente pues le daban la seguridad a las comunidades médicas de poder utilizarlo pues en sus pacientes, e incluso fue incluido ya en las guías internacionales pues para el manejo de la nefritis lúpica. Oye, y el paciente, el primer paciente en Quito, como decías tú, ¿ya se fue notándose cambios en el paciente? Claro, sí, mira que de hecho pues esta molécula fue estudiada primero en nefritis lúpica
y a los pacientes les fue también en la nefritis lúpica, y no solo en la nefritis lúpica, sino en el lupus. Ahora, el lupus no solamente afecta al riñón, también te afecta las articulaciones, te afecta el cerebro. Entonces este paciente comenzó a tener mejoría en el resto de, digamos, sus órganos que no eran el riñón, y desde aquí nació pues otro estudio, de hecho, que va a ser publicado el próximo año, pero básicamente el mensaje es que le fue tan bien a estos pacientes que quisieron seguir explorando este medicamento pues en el lupus como tal, ¿no? Entonces, ahorita tenemos aprobación para nefritis lúpica, pero la idea es que se vienen estos nuevos medicamentos para otras indicaciones. Fíjate, qué interesante, qué interesante. Y como te digo, no creo que sea 10% de pacientes con lupus en el Ecuador, por supuesto la prevalencia no me parece, pero obviamente si hay un número de 4.000, como dices tú, de personas ya diagnosticadas con lupus. Muchas no son diagnosticadas por el desconocimiento, porque viven en poblaciones muy lejanas, porque obviamente cualquier cosa pasa, pero obviamente no son diagnosticados. En este caso, los diagnosticados ya son 4.000, y entre ellos, obviamente, uno de los efectos, como tú dices, más terribles, se utilizaría el término, es la afectación por el lupus al riñón. Y dentro del riñón, obviamente, que puede llegar a la diálisis, y la diálisis es justamente para evitar que se vaya a la diálisis, es este medicamento. Me pareció interesantísimo, y por eso decía, conozco, bueno, por las entrevistas que he hecho a médicos como tú y sobre los diversos temas, nunca había escuchado esta terapia biológica sobre ese tema. Me pareció interesantísimo. Y como dices, comenzó con de otros estudios, y está ayudando a la nefritis lúpica. Oye, ¿significa que estas moléculas, cuando son humanizadas, bien podrían ayudar a otros males? Sí. Y es precisamente lo que pasó, ¿no? Con esta molécula. Como te digo, ya estaba siendo utilizada en hematología para linfomas, para otro tipo, digamos, de malignidades. Y dijeron, bueno, ¿qué tal les irá a estos pacientes, no? Vamos a probar. Ahí, digamos, tenían ciertas teorías por el mismo tipo de célula, pues, al cual va dirigido. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Cuando hay buena experiencia en una patología, vemos qué más podemos hacer. Y los reumatólogos, que son los que tratan el lupus, me decían, Anthony, no teníamos medicinas en nefritis lúpica hace más de 15 años. O sea, estos pacientes vienen tomando y recibiendo lo mismo sin ningún beneficio durante todo este tiempo. Entonces, realmente, este tipo de medicinas y moléculas de innovación que llegan al país son una oportunidad gigantesca para los pacientes y para el sistema de salud, sobre todo quizás aliviar un poquito esa deuda de la diálisis. Fíjate, nuestro buen amigo, colaborador de esta radio, que de hecho empieza su programa a las 7 de la noche, Roberto Angelelli, le conocerás, por supuesto, que a partir de las 7 de la noche tiene el programa Downtown Miami. Me pregunta, fíjate, estaba siguiendo en Miami y me dice, pregúntale al doctor si se puede tomar este medicamento como una forma preventiva para evitar llegar a una enfermedad como tú estás explicando, porque se convertir en un limpiador. Se puede tomar preventivamente, una especie de vacuna podría ser, ¿no? Pues sabes que todavía no estamos ahí. Digamos, este medicamento por ahora pues está, digamos, más dirigido a detener ese daño renal. Sin embargo, en el pipeline, y digamos, el pipeline es básicamente todo el portafolio futuro que viene dentro de Roche. Sí se están quizás investigando cómo prevenir estas enfermedades, ¿no? Entonces eso es algo que todavía está en mucha discusión, pero realmente ahora no hay evidencia como manera preventiva, solamente como, digamos, para detener la nefritis lúpica. Pero ya están haciendo investigaciones, como tú dices, en cambio, para ir viendo a qué otros beneficios podría tener. Sí, es que tú entenderás, ¿no? El sistema de salud ya no quiere tanto invertir en estos medicamentos, pues quizás costosos para tratar a los pacientes en los últimos estadios, sino lo que quieren hacer es tratarlos más tempranamente para evitar que se vayan deteriorando, y pues que lleguen a necesitar este tipo de medicamentos. Bastante sencillo. La prevención dicen que cuesta 1 y la curación dicen que cuesta al menos 3. Entonces, claro, de invertir en 1 a pagar 3 por la curación es bastante obvio. Económicamente es obviamente no hay duda, es una ecuación clarísima, Algo más que acotar, en donde, ojo, tiene que verle un
¿Cuál es el especialista que trata el lupus? ¿Tiene que ser el especialista que trata el lupus o el especialista de los riñones? Pueden ser los dos. Aquí lo que, digamos, nosotros fomentamos es el trabajo multidisciplinario, o sea que entre los dos, digamos, el que trata el lupus es el reumatólogo. ¿Te acuerdas que antes hablábamos de los reumas, de estos dolores y todo esto? Esto se relaciona con la reumatología y con la nefrología, que es el que ve los riñones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en Ecuador? A veces el paciente llega muy tarde y ya llega con el síndrome nefrótico o nefrítico, entonces muchas veces va a llegar donde el nefrólogo en un estado de emergencia, entonces él va a ser el que lo capta. En otros casos podemos tener al paciente que ya viene en seguimiento con el reumatólogo y el reumatólogo se da cuenta que está desarrollando la nefritis lúpica. Pero no es un especialista, más bien es un equipo, o puede ser el especialista en lupus o el especialista en nefrología. Los dos tienen que trabajar en conjunto. Digamos, el reumatólogo es el que puede, digamos, prescribir el biológico, pero el nefrólogo también, si es que tiene el conocimiento. Pero lo que hemos visto y la evidencia siempre nos apunta es al trabajo multidisciplinario, ¿no? No trabajar solos, porque solos pues no llegamos a ningún lado. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Siempre interesantes estos temas. Como lo comenté al principio, los temas médicos, ¿sabes? Son los temas que más nos piden los amables cibernautas. Como sabrás, pues este programa, y toda la radio en realidad, busca temas de valor. Los medios de comunicación tradicionales están siempre con, desafortunadamente, pues temas duros, la noticia dura, que los sicariatos, que los asesinatos, que los robos, etc. Nosotros nos queremos enfocar al tema de temas de valor positivos. Y estos temas médicos son súper interesantes y gustan mucho a nuestros cibernautas, a nuestros amables radioescuchas. Entonces, cuando tengas algún tema de estos que valga la pena, nos contactas, como lo hiciste ahora, a través me parece que hay una empresa de comunicaciones que trabaja con ustedes, y obviamente pues estamos ahí siempre para promover también las buenas noticias, no solo de malas noticias de este país, también hay que promover las buenas noticias. Y gracias. Así es, sí, no, y esto es una buenísima noticia, esto es una excelente noticia, no todos los países lo tienen disponible. Entonces realmente somos uno de los primeros países de Latinoamérica en ya utilizar la terapia y en tenerla aprobada, ¿no? Entonces realmente esto es una gran oportunidad para los pacientes y sobre todo para el sistema de salud, pues que sabemos que está pasando un momento difícil. Y muchísimas gracias, Anthony Delgado, doctor, el director científico de Roche, Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.